¿Quieren quilombo? Vamos a tener quilombo. Ahora, que se atengan todos a las consecuencias, ¿sí? Porque yo estoy cansado de... ¿A quién le hablas vos? Las personas que yo le hablo saben. Sin nombre, ¿son empresarios como vos? Hay de todo, sí. ¿Colegas? Sí. Tómenlo como se les cante el forro del orto. Si para el viernes esto no se soluciona, el lunes yo inicio la denuncia criminal y vamos a valer todo y que caiga quien caiga. Lo único que te digo. Y no se va, Alejandro. Y ojo con amenazar a mi esposa y a mi familia. Lo único que te digo. ¿Vos tu idea que vos querés hacer un informe para mostrar lo que es la realidad de lo que sería la red de lavado del Estado? La única manera de que vos descubres todo esto es que yo te diga cómo hacerlo porque yo lo hago. ¿Lázaro es socio? ¿Era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidías en qué porcentaje o no? La realidad que todo. Yo hice un plan, yo soy prolijo. Vos nadie puede agarrar y tener 100, te lo digo de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé Uy, ¿por qué decís kilos? ¿Por qué decís kilos? Un kilo, $1 millón, un kilo 100 de billete. Ah, primero nunca tuve, después nunca Listo, pensamos nosotros. Vos imagínate, ¿cuánto? Pero no, pesa un millón de dólares, pesa un kilo 100. ¿Un kilo 100? Ah, mirá. ¿Vos manejaste guita de máximo? Lo manejé la de Lázaro, que era la de Néstor, en realidad. Yo me caí de risa. En el buen sentido de la palabra. Porque el pez por la boca muere. ¿A quién le creo? ¿Al de la cámara oculta que me hizo todo este cuentito o al que me está ahora contando teóricamente la verdad? Que te estoy contando ¿Y por qué hoy te tengo que la creer y no te tengo que creer el Jorge, te domingo? voy a decir una cosita. A mí que me crean ahora o no me crean, para mí es lo mismo. Te voy a explicar Pero por porque qué. está jugado ya. No, no es que estoy jugado. Como ahora van a tener que salir a demostrar todas las cosas que dijeron, cuando todo quede en la nada, porque todo va a quedar desestimado, porque son todas mentiras, el que pierde credibilidad es el que denuncia. Sí, pero a vos te van a llamar, ¿eh? Y voy a ir. $1 millón. Pesa 16 kilos. Tampoco pesa 10 como dijo ayer él. Entonces, todo el mundo se empezó a hablar. Como Jorge es un gran sofista, ¿sí? Dijo, no, porque acá la plata la pesan. ¿Y quién pesa la guita? Los narcos y los mafiosos. El señor Jorge Lanata, con el apoyo de la corporación, quería ficción, yo le di ficción. Cuando vos viste esta semana, me imagino ahí en la cárcel en televisión, cuando viste el video que mostramos de Martín Báez, Pérez Gadín, etcétera, contando guita, ¿qué pensás? ¿Que era guita de qué? Yo lo que voy a aportar en la justicia, y voy a seguir aportando, son cosas para esclarecer eso. Creo que vos entendés, yo soy parte de este proceso, soy imputado y estoy procesado, y me tuvieron callado 2 años a mí. De la cárcel es una manera de callar a las personas. Entonces, ahora el Grupo Austral va a decir que yo no trabajaba para ellos. Rossi va a decir que no trabajaba donde trabajaba. Gadín va a decir que no me conocía. Considero que la mejor manera de que esto se esclarezca y la mejor estrategia de defensa es decir la verdad. Quería no solamente pedirte disculpas a vos, sino a todas aquellas personas que he afectado con mi actuar. Fueron 12 días de secreto. Durante 12 días se mantuvo en secreto la declaración de este hombre, de Leonardo Fariña. Recién en este compilado veíamos las famosas 2 versiones de Fariña. El Fariña 1 en aquel programa de Jorge Lanata, el Fariña 2 en el programa de Jorge Real, que hablaban con la misma vehemencia. Fíjense la habilidad del muchacho. Y eso es justamente lo que se deduce de la declaración. Tengo en mis manos la declaración completa de Leonardo Fariña. Y ya la hemos leído y se la vamos a contar completa. Hasta ahora se conocieron algunos trascendidos, pero la declaración completa hasta el final de las 85 páginas se las vamos a contar esta noche en Tercera Posición. ¿Qué Fariña es este de la tercera versión? Es interesante porque no es que vuelve necesariamente a la versión 1 de Fariña. Acá desaparecen varias cosas. Desaparecen los vuelos al exterior. Ya Fariña, él dice que él viajó 3 veces en el avión de Lázaro Báez y por acá, por adentro. Se sabe también que Fariña ni siquiera tenía visa para ir a los Estados Unidos, pero empiezan a llegar una serie de detalles y de precisiones que son las que motivaron los allanamientos que pidió el juez Casanelo y también son los que motivaron que Jorge Chueco, ese señor que está contado aquí en la declaración de Fariña, que era como el abogado predilecto de Lázaro Báez, el mismo día que Fariña fue a declarar, se fue para el norte, se fue para Misiones y de ahí se quedó dando vueltas a ver qué pasaba y después vino el show que todos conocemos, ¿no?
que se suicidaba, que no se suicidaba, que desaparecía, que se fue por Brasil a Paraguay y ahí lo detuvieron y lo mandaron de vuelta para acá y ahora está en los tribunales federales. ¿Hablará Chueco? Bueno, eso es parte del suspenso que nos espera. Si Jorge Chueco finalmente se convierte en un testigo arrepentido y habla. Básicamente, ¿qué es lo que puede decir Chueco de importante, más allá del detalle de las empresas, de Lázaro Báez y donde Lázaro Báez sacaba o no sacaba la plata y si esa plata era producto de qué y de dónde salía? Bueno, dos cosas importantes puede revelar Jorge Chueco que llevan directamente al eje político, porque ya sabemos Lázaro Báez está preso. ¿Cómo sube esto? ¿Puede subir hacia algún lado? Bueno, Jorge Chueco si habla es fundamental por dos cosas. Primero, porque puede revelar si la empresa SGI y el Betic Service Group, la que compra la famosa Rosadita, Federico Veláscar, eran de Lázaro Báez. Confirmar si eran de Lázaro Báez. Fariña lo da por sentado. Chueco lo puede confirmar y cómo. Y la otra cosa que puede confirmar Chueco, que hasta ahora no se habló mucho de eso, es que Chueco junto con Pérez Gadín integraban una sociedad llamada OASI, ¿sí? Una sociedad que asesoraba hoteles y que estaba asociada a Valle Grande, que era la empresa de Lázaro Báez que regenteaba hoteles y le pagaba a Otesur, el hotel de la familia Kirchner. O sea, por eso también Chueco es fundamental. Chueco es no solamente fundamental para la causa de la ruta del dinero K, sino que también es fundamental para la causa Otesur. Pero ahora vamos a empezar a repasar un poco de lo que dijo Fariña, ¿sí? Lo interesante de lo que dice Fariña es que uno lo puede tomar, hay dos partes. Una parte que puede ser opinable, ¿sí? Fariña puede haber leído todos los libros y los diarios que se escribieron en estos tiempos, con la versión ya muchas veces comentada por otros investigadores sobre la manera en que Néstor Kirchner acumulaba dinero, su pasión por el efectivo, qué representaba las contrataciones de obras públicas, cómo se manejaban los sobreprecios. Eso lo puede haber leído en algún lado y lo puede incorporar al expediente como parte de la explicación. De eso no aparecen pruebas, aparecen sus opiniones. Pero la otra parte, la importante, es ahí donde él era testigo. Y esto está claramente marcado en la declaración de Fariña. Hay una primera parte general, donde describe una cantidad de cosas, y después hay unas partes precisas, donde habla de sus vínculos con Lázaro Báez y cómo funcionaba el entramado de Lázaro Báez y las cosas que dice Fariña que Lázaro Báez le confesó y que llevan directamente al corazón del kirchnerismo. ¿Sí? En la primera parte, en esta parte, si se quiere, más opinativa, más de diagnóstico que hace Fariña sobre el kirchnerismo y cómo circulaba la guita de la obra pública, dice, como en la década del 90 el esquema de dinero fue la CIDE o el PAMI, en el modelo del kirchnerismo fue la obra pública. ¿Sí? En el marco de esa causa no se puede investigar de manera aislada, dice Fariña, el lavado de activos. El sistema de obra pública genera un rédito de dinero en efectivo, pero que consta de 5 pasos. Atención con esto porque eso es algo que se venía diciendo mucho y está en la declaración de Fariña. Dice, bueno, primero sobreprecio en la obra pública. Segundo, adelanto financiero de obra. El Estado le pagaba al que iba a ser concesionario, le pagaba un adelanto financiero. Después Fariña dice que ese adelanto era la coima, era el retorno. 3, facturación apócrifa, lo de Bahía Blanca, la causa Suris, el amigo de Fariña, ¿no? Suris dice que él contrató y emitió facturas truchas para Austral Construcciones. Él dice para una empresa poderosa del sur. Recuerdan, Suris, el personaje es el novio de Mónica Farro, el que en un momento estuvo preso por narcotráfico, pero que él mismo confesó que tenía una fábrica de facturas truchas. 4, cohecho, ¿sí? Coimas, o sea, pagar la coima al funcionario, al o los funcionarios que facilitaron este esquema, que hicieron los pagos y los sobreprecios. Y 5, el lavado de activos, vale decir, esa plata de la obra pública, una vez que uno pagó la coima, y estaba en negro, cómo hacerla volver para comprar casa, departamentos, autos, estancias. Recordemos que Lázaro Báez ni sabe las estancias que tiene. Esto es básicamente el esquema que describe Fariña. Insisto, puede ser un esquema que él leyó en otros libros, bueno, o puede ser deducciones de él. Lo cierto es que olvídense del Fariña que nosotros conocimos, ¿no? El Fariña que después le sacaban una foto apretando con una chica en una plaza, en los boliches.
no es ese Fariña. El Fariña que declara acá es un muchacho muy pillo, pese a que él reconoce que no terminó sus estudios como contador público nacional, es un muchacho que entiende de lo que está hablando y da niveles de precisión que o los habrá estudiado en la cárcel y terminó su curso de contador público, una especie de posgrado trucho en la cárcel, o sabe de lo que habla. Atención con esto. No es un Fariña sanatero. Digamos, hay un nivel de precisiones que fue lo que desencadenó tanta conmoción en el juzgado y provocó que el juez Casanelo, que insisto, hasta fin de año tenía la causa dormida, no había encontrado pruebas para ir directamente contra el entorno de Lázaro Báez, a partir de la declaración de Fariña disparó 33 allanamientos y provocó, al pedir el pedido de captura, que Jorge Chueco se terminara cayendo en Paraguay. ¿Qué es lo que va diciendo Fariña? Bueno, va contando que además de las empresas que tiene Lázaro Báez, hay empresas que no figuran en el dominio registral de Báez, pero que sin embargo es él quien las controla directa o indirectamente. ¿Sí? Dice que él estuvo en relación con Lázaro Báez entre marzo de 2010 y abril de 2011, vale decir 1 año y 1 mes. Parece poco, pero es lo que él confiesa. Dice, me constan los contactos entre el señor Báez y Néstor Kirchner, como a su vez, posteriormente, con la muerte de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. En general, la declaración de Fariña, si uno la tiene que simplificar, dice, Lázaro y Néstor hacían estos negocios. La plata física, el billete y qué sé yo, era de Néstor. Pero después hubo que rendirle cuentas a Cristina y después sobrevino una pelea entre Cristina y Lázaro porque le cortaron las obras. Dice también Fariña que Lázaro Báez no quería devolverle ese dinero supuestamente amasado en este entramado de sobreprecio de obra pública y giro de guita que habían hecho con Néstor Kirchner, no se lo quería devolver a Cristina porque decía que lo había hecho con Néstor. Y que ahí arranca la verdadera pelea. Dice Fariña, me pongo a total disposición para analizar los estados contables de las empresas nuevamente para demostrar el sobreprecio en las obras adjudicadas, como así también los gastos inflados y simulados tendientes a sacar del giro comercial los retornos necesarios. O sea, él no solo se pone como un arrepentido, sino como un colaborador de la justicia, obviamente buscando mejorar su situación. Ustedes vieron que en esta causa también lo citan ahora indagatoria a Ricardo Echegaray. ¿Por qué? Porque dice que Austral Construcciones, no conforme con este esquema de sobreprecios y después facturas truchas y tratar de escamotear parte de la plata que cobraba, que eran muchos millones de pesos, tampoco le pagaba la AFIP y que tenía facilidades insólitas con planes de refinanciamiento. ¿Sí? Dice, otro dato importante a analizar que yo he visto y figura en los papeles de la empresa es el encubrimiento en el manejo y en la situación fiscal de la empresa. Con esto me refiero a montones de planes especiales de pagos iniciados, caídos y restablecidos cuando la ley de procedimiento tributario lo pide. Algo más o menos similar que es lo que ha generado el pedido de procesamiento, de indagatoria, mejor dicho, a Cristóbal López. ¿Sí? Esta misma idea de irse refinanciando con la plata de los impuestos. El que queda muy complicado en la declaración de Fariña, atención, es Juan Carlos Fábregas. Ustedes recuerdan, Fábregas, el tipo que estaba en el Banco Nación y después termina siendo presidente del Banco Central y por una pelea con Axel Kicillof sale eyectado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa cadena nacional donde Cristina habla, sin nombrarlo, habla de los que habían querido engañarla con el pago de los fondos buitres y la Cámara lo poncha directamente a Fábregas y Fábregas renuncia al día siguiente? Bueno, este hombre queda muy complicado por la declaración de Fariña porque da a entender que los armados del fideicomisos que hacían en el Banco Nación estaban hechos con la supervisión de Fábregas y cuenta Fariña que se reunieron con Martín Báez, Claudio Busto, bueno, tipos del entorno de Lázaro Báez. Acá sí empieza Fariña a dar una serie de precisiones de dónde estaba, de las reuniones que participó. Dice además que había para el entorno íntimo de Lázaro Báez y sus muchachos había 10 teléfonos iPhone con numeración continuada y que si rastrean los lugares y las llamadas entre esos teléfonos van a tener la comprobación de cómo se movía ese núcleo cerrado de la gente de máxima confianza de Lázaro Báez. Dice, ahora me voy a referir a las operaciones realizadas para Lázaro Báez por afuera del Grupo Austral.
Cabe destacar, dice Fariña, con posterioridad a la muerte de Néstor Kirchner, el señor Báez accede a realizar determinadas operaciones con parte de su caudal de dinero negro. O sea, es una especie de gran novela financiera sobre la plata negra, una especie de Lobo de Wall Street, pero ambientada acá en la ciudad de Buenos Aires. Quiero acentuar que fue después de su muerte, ya que primero parte de ese dinero había sido guardado por Lázaro, pero era propiedad de Néstor. El retrato que hace Fariña de Lázaro es el de un socio a medias, un socio vamos y vamos con Néstor, ¿no? Como Néstor no podía aparecer, él le guardaba la guita. Pero le guardaba la guita que no era guita solamente de un empresario bien, sino que era un empresario pillo que escamoteaba con facturas truchas, etcétera, etcétera. El problema es que Fariña dice, y esto habrá que probarlo, que este esquema tenía, todo el esquema tenía el visto bueno desde el Estado en todas sus instancias, en la AFIP, en la Sindicatura General de Empresas Públicas, en el Banco Nación, y ahí se configura algo mucho más complicado si es que lo puede probar. Es lo que dice Fariña, insisto. Dice que al momento de iniciar determinadas operaciones, dice, en su momento la presidenta de la Nación, después de la muerte de Néstor, no tenía conocimiento de la existencia de algunas cosas. Voy a referirme a las operaciones con SGI. Dice, di cuenta cómo lo conoce a Federico Eláscar, cómo deciden comprar esta oficina, esta financiera, SGI, y explica, ¿sí?, que SGI la compran porque Austral tenía problemas financieros y necesitaba una financiera para dos cosas: para hacer maniobras con plata y para ser contado con liqui. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablábamos de la cuestión de la ruta del dinero, acá decíamos, qué raro, los grandes grupos financieros, y esto queda ahora en evidencia con los Panama Papers, la plata la sacan por el contado con liqui y la sacan rumbo a través de empresas offshore y cuentas en bancos de los Estados Unidos, un mecanismo que siguió durante el kirchnerismo y no le encontraron la vuelta. Era raro esta cuestión de que Lázaro Báez sacaba la plata en bolsos al exterior. No, en verdad, los vuelos y los transportes de esos inmensos y obscenos bolsos que se veían en el video de La Rosadita tienen que ver con que la guita la traían del sur. Esa plata venía del sur. Era la famosa plata que dice Fariña que venía acumulada de los tiempos en que vivía Néstor, ¿sí? Y que esa plata era la que venía acá a la Argentina, y cuenta un detalle muy inquietante sobre cómo esa plata, en dinero físico, la llevaban a diferentes cuevas de la City y da los nombres. Esto también es interesante, por eso hubo tantos allanamientos en cuevas, los nombres de los cueveros, y que hacían transferencias inmediatas. O sea, los cueveros recibían la plata y hacían transferencias electrónicas y las acreditaban automáticamente en cuentas de bancos de Suiza o de donde fuera. Esto digo para quitar un poco la idea del mito original que Leonardo Fariña iba en los aviones rodeado de plata y sacaba la plata para afuera. No surge, por lo menos, de las declaraciones de él. No lo cuenta él en esto, pero hay que ver, con Fariña nunca se le puede creer. Dice Fariña, llega la parte donde cuenta toda la negociación con Federico Eláscar. ¿No? Dice, bueno, cuánto le venden, cuánto le pagan, pero no los voy a aburrir con eso, pero sí es interesante que en un momento dado explica que Eláscar, habiendo vendido SGI, ¿sí?, conservaba las claves del servidor para entrar y leer los correos y las claves de las cámaras de seguridad. Por eso se explica que hayan aparecido ahora esos videos y da como para sospechar, como sospechamos todos, que esos videos los puso sobre la mesa Federico Eláscar, porque Fariña y Eláscar, que ahora son los que terminaron colaborando para que la causa se destrabe, iban camino a ser los únicos procesados por operaciones menores, pero a Fariña lo tenían preso. Entonces iban camino a ser los únicos procesados. Fariña decidió hablar y habló todo esto, y Eláscar, posiblemente, no lo digo afirmativo, pero lo que da a entender Fariña, haya filtrado las cámaras de seguridad de La Rosadita, que son esos videos tan obscenos que hicieron reactivar la causa, ¿sí? Cuando sigue con la cuestión de la relación con SGI y Federico Eláscar, en un momento dado, dice Fariña, que el dinero en efectivo llegaba desde el sur, esto es lo que les decía, y permanecía en distintos lugares, no más de un día, hasta que se hacía la operación, hasta que se hacía una operación.
¿Cuál era la operación? Ir a la City con la guita ya contada y entregársela a los cueveros que después hacían las transferencias para afuera. Dice que en un momento dado eran tantos los euros que traían, esto es un detalle casi grotesco, pero habría que comprobar si es verdad, que el dólar blue, ustedes saben, costaba mucho más que el dólar oficial, pero eran tantos los euros que ponía Lázaro en las financieras de la City, que el euro blue costaba menos que el euro oficial. Imagínense la cantidad de euros que habían puesto a circular, porque esos bolsones de billete que aparecen en los videos, después volvían al circuito del dólar blue. Era la guita que compraba la gente como parte del dólar blue. El dinero se guardaba en un departamento del barrio de Belgrano, perteneciente a Lázaro Báez, y ocasionalmente se guardaba en el departamento de Julio Mendoza, en el mismo barrio. En el periodo en el que yo estuve vinculado a toda esta gente, el dinero venía del sur y paralelamente, entre fines del año 2010 y principios del año 2011, empezaron a llevar físicamente por tierra mucho dinero en camiones de Austral a la provincia del Chaco, donde tienen la empresa denominada Adelmo Biancalani e Hijos. ¿Quién era el apoderado de Adelmo Biancalani e Hijos? El señor que hoy acaba de llegar preso, Jorge Chueco. ¿Sí? O sea que Jorge Chueco, por ejemplo, sabe seguramente a qué iban los camiones de Austral con mucho dinero hacia el Chaco. ¿Sacaban plata para Paraguay? Habría que preguntárselo a Chueco si es que Chueco en algún momento habla. Después abunda largamente en dónde se pueden encontrar las facturas truchas, las facturas apócrifas, que son las que explican la sobrefacturación. Entonces, es complicado de entender, pero piénsenlo así. El Estado le pagaba millones de pesos a Lázaro Báez, ¿sí? Lázaro Báez hacía, o a veces no hacía, las obras públicas para las cuales le pagaban esos millones de pesos, que ya venían con sobreprecio, o sea que ahí ya tenían un margen de ganancia. Como el sobreprecio era tan alto, inventaban gastos con facturas truchas, ¿sí? Esas facturas se pagaban a alguien, ¿sí? Ese dinero en efectivo se convertía en dólares y después lo llevaban a la City y lo sacaban vía operaciones de contado con liqui o vía transferencias hacia algún lugar del mundo y después lo hacían volver. Y pues compraban las cosas que compraban, las estancias o lo que fuera. Este es más o menos el retrato que va haciendo Fariña. Después cuenta, bueno, largamente cómo fue la pelea con el Ascar, por qué se pelean. Cuenta que en un momento dado es Pérez Gadín quien lo reemplaza a él en el entorno de confianza de Lázaro Báez, ¿sí? Dice, no lo deja bien parado el Ascar, dice que el Ascar había cobrado la plata que le cobró varias veces la transferencia de SGI a la gente de Lázaro Báez y que quedaba una deuda de $750.000, que es lo que reclamaba Fariña. Fíjense además este mundo, porque claro, los detalles son lo más llamativo para nosotros. Dice, la comisión por la venta de SGI que me da Federico y mi regalo de casamiento consistió en $200.000. Dice que esos $200.000 me los dio con una extensión de tarjeta de crédito American Express Platinum contra una cuenta del banco Merrill Lynch, cuyo titular es justamente Federico el Ascar. O sea que el Ascar le regaló a Fariña una tarjeta de American Express Platinum con un volumen de giro de $200.000. No está mal para regalo de casamiento. En un momento dado, dice que lo despega el Ascar, dice que el Ascar no conoce a Lázaro Báez. Dice que lo trató muy poco, que no lo conoce, que él no lo conoce. Esto es importante, pero sí conoce algunos movimientos. Y dice que el Ascar es quien le roba la famosa plancha de Tigan Inc. Esa plancha es la clave para comprobar algún grado de valor documental a lo que decía Fariña. Esa plancha de Tigan Inc. era una plancha de una sociedad offshore, ¿sí?, que tenía una cuenta en un banco en Suiza y a partir de ahí empieza a investigar Campagnoli y encuentra una punta de las empresas offshore atribuidas a Lázaro Báez. Lo que dice Fariña es que eso se lo roba el Ascar a él, junto, dice, con 2 relojes de la caja fuerte de su departamento donde yo vivía antes de mudarme al mío. Ahora sí llega a Jorge Chueco. Dice, Jorge Chueco es lo mismo que Pérez Gadín. Lo único que este último hacía los números y Chueco era el abogado. Entonces, 2 más 2, si Pérez Gadín está preso, Chueco también tenía que estar preso. Por eso se entiende que Chueco se haya fugado. Todo lo que sabe Gadín lo sabe Chueco.
porque estuvo jurídicamente sustentado por él. Atención, porque hasta ahora, en el esquema que veníamos manejando, aparecían unos pocos nombres. Dice, bueno, aparece Daniel Peregadín, Lázaro Báez, Martín Báez, los muchachos que aparecen ahí contando el dinero, Fabián Rossi, pero acá, casi a un nivel igual que Pérez Gadín y Jorge Chueco, Fariña pone en escena a otro hombre, llamado Santiago Walter Carradori. Acuérdense de este nombre porque seguramente va a tener recorrido. Carradori era funcionario vinculado al Enargás, estas son las cosas que pude averiguar, y en un momento dado Fariña y Carradori dicen, como parte de las fuentes que están en la causa, que Carradori era otro de los que tenía así mucho dinero guardado en sus oficinas, un hombre que tenía vínculos con bancos suizos, porque esto es lo que cuenta Fariña, dice, los bancos suizos acá en la Argentina, es una buena explicación, dice, no tienen representantes directos, tienen tipos vinculados a la City que a los que les dan ¿cómo decirlo?, el escudo para abrir cuentas. Dice que Carradori era uno de estos, que antes de SGI, Carradori era uno de los que manejaba plata. Bienvenidos, esto es Tercera Posición, enseguida seguimos con la declaración de Fariña. Leonardo Fariña declaró unas 12 horas ante el juez Sebastián Casanelo y el fiscal Guillermo Marijuán. Aportó documentos, datos precisos y nombres que forman parte de lo que ahora se conoce como la libreta de Fariña, un relato de 85 páginas sobre la ruta del dinero K. Donde él, ¿qué hizo? Se sentó con todo el tiempo que la cárcel o el presidio te permite y empezó a pensar, a recordar. Pero recordó hasta números, recordó todo, ¿eh? Conversaciones, números. El relato fue tan contundente que se decretó el secreto de sumario y varias horas después llevó a la imputación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por lavado de dinero. Cristina Kirchner acaba de ser imputada en el caso de la declaración de Fariña ayer por lavado de dinero. Lo que Fariña declaró fue prácticamente lo mismo que se conoció hace 3 años mediante su testimonio en cámaras ocultas. ¿No era socio? ¿Era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidís en qué porcentaje o no? La verdad que todo. Fariña presentó detalles de cómo participó en operaciones de lavado a través de sociedades offshore en paraísos fiscales que desvían el dinero a cuentas en el exterior. Además nombró a Cristina, a Néstor Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al financista Ernesto Clarence, al presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, a Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Empresaria de la Construcción y a varios actores más. Según Fariña, todos son parte de una aceitada estructura que usó al Estado para lavar dinero proveniente de sobreprecios de la obra pública. Con estos datos, el juez Casanelo ordenó inmediatamente allanamientos en Río Gallegos y Chaco. Esto que estás viendo es porque Fariña movió el avispero, pateó el hormiguero el viernes pasado, declarando más de 15 horas, a partir de lo cual se decreta el secreto del sumario y empiezan estos allanamientos simultáneos en un montón de lugares. Fariña también declaró que Cristina Fernández de Kirchner citó a Lázaro Báez a la residencia de Olivos para darle una advertencia. La embajada de Estados Unidos le había informado que él estaba fugando dinero al exterior. Fariña lo acompañó a Lázaro, pero se quedó afuera de la Quinta de Olivos esperándolo en un auto. Para corroborar esto, aportó el número de teléfono que usaba en ese momento para que se lo cruce con las antenas de celular de esa zona. También dijo que los fondos que terminaron en las cuentas de los Báez en el banco Lombard Odier de Suiza salían a una cuenta puente que estaba a nombre de Tigan Inc., una sociedad fantasma en Belice. Desde allí el dinero era girado a otra cuenta, pero no quedaban rastros de los movimientos porque la ruta se borraba a los 180 días. Las transferencias se hacían a través de un dispositivo electrónico con claves cifradas que el HSBC le había dado supuestamente a Lázaro Báez para operar de forma remota. ¿Se pueden probar estas declaraciones de Fariña? ¿Qué tan difícil es corroborar los sobreprecios de la obra pública con los que se benefició Lázaro Báez? Si parte de esta historia ya la conocía la justicia, ¿por qué no hicieron allanamientos para buscar las pruebas hace 3 años? Aldo Piñanelli es economista, fue presidente del Banco Central y cuando estás escuchando todo este detalle, ¿te suena verosímil? Sí, no sé, Fariña si delira un poco, ¿no? Pero realmente es un procedimiento que se hacía. Inclusive en el caso de Lázaro Báez, yo en su momento, no sé, ahora 8 o 9 años atrás, tomé conocimiento que estaba embargado por la justicia suiza por una denuncia de una cuenta de él en Suiza de $100 millones por lavado de dinero.
100 millones. 100 millones de dólares. Bueno, dice Fariña que Lázaro no podía abrir cuentas en Suiza porque el sistema financiero internacional sofisticado lo consideraba directamente un testaferro. Bueno, te voy a... No era así. Dice Lo que él hizo fue lo siguiente. Él depositó 100 millones de dólares en Suiza, que no pudo explicar el origen, y fue incluido en una demanda de la justicia suiza y le embargaron la cuenta. Inclusive, vos sabés que hay un Veraz internacional que uno puede tener acceso, y figuraba Lázaro Báez en el Veraz internacional en ese momento, que estaba embargado por la justicia suiza. 6 meses después había desaparecido el embargo ese o no aparecía más en el Veraz. Alguien lo solucionó. Habría que ver quién viajó en ese momento a Suiza para solucionar ese problema. Atención, que yo le decía antes que aparece un nuevo nombre acá, que es el de Santiago Carradori. Dice Fariña, Carradori tenía conocimiento de quién era Lázaro Báez y que ese dinero pertenecía en parte a Néstor Kirchner. O sea, Fariña lo presenta como un socio a Lázaro Báez de Néstor Kirchner. Acá surge el primer problema, que era la dificultad que tenía un banco para abrir una cuenta a nombre de Lázaro Báez, porque todos los bancos del exterior para abrir una cuenta hacen un requerimiento de información. El Veraz. Exactamente. Los bancos del exterior no toman dinero de personas vinculadas al narcotráfico, al tráfico de armas, a la trata de blancas y a políticos o empresarios vinculados a la función pública. Para esto hay un sistema mundial de información que se llama World Check Information. ¿Qué es esto? Es eso. ¿Sí? Yo tuve en la mano el World Check Information de Lázaro Báez y para el mundo Lázaro Báez es testaferro de Néstor Kirchner. ¿Sí? Y sí, igualmente de otros muchachos. Miguel Ponce de León es colaborador de Tercera Posición y me dio una mano para terminar de leer todo esto. ¿Qué encontraste además en la declaración de Fariña? Lo que hizo Fariña fue, además de prender el ventilador, empezar a dar nombres. Dijo que el sistema, además de la pata política, tenía empresarios y a técnicos fundamentales en el armado de Lázaro Báez. Lo menciona al contador César Andrés, que es el contador personal de Lázaro, al escribano Fabián Albornoz, y también plantea que la tercera persona fundamental en este sistema es Ernesto Clarence, el dueño de Inverness. Entonces, lo que hace fundamentalmente es contar al principio que estos son los protagonistas desde el inicio de lo que él considera que es el lavado de dinero. Dice Fariña, lo que Báez quería era nunca cruzarse con gente. Yo pasé a ser un nexo, con el único que trataba era conmigo, hasta que me reemplazó Pérez Gadín. Dice, una prueba a solicitar son los registros migratorios de este hombre nuevo, Santiago Carradori, entre el 15 de noviembre del 2010 y el 15 de febrero de 2011. Ahí van a ver que fue a España y Suiza. ¿Sí? Y ahí habla de cómo abrieron la cuenta de Tiganin. Sí, lo que plantea también dice, en la chacra donde siempre comíamos los viernes, guardaban una cantidad importante de dinero. Entonces empieza a contar dónde tenían físicamente la plata. Dice, a diferencia de lo que se ve en el video de SGI, nunca vi fajos con banda de bancos, siempre eran con gomitas. Posteriormente dice, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez, Chueco y Santiago Carradori viajaban todos juntos, lo que decías vos, a España y Suiza, y que se puede llegar a probar. Después hay otras cosas que son así de película, de thriller financiero. Yo no sé si vos sabías. Dice que hacían una cuenta puente que se autodestruía automáticamente a los 180 días y no quedaban rastros. No, sí. ¿Existe eso? Sí. Sí, y vos me decís, sí, así, ¿no? Bueno, es lo que hacen estos tipos, lavadores, y buscan cualquier invento. Sí, se destruye. Programan en 180 días que desaparezca el líquido, que lo que no pueden desaparecer es la cuenta si está registrada en un banco. Dice que, bueno, acá dice cómo se abre la famosa cuenta del Banco Lombardo 10, se abre así. Van a la Citi, sí. La Citi era en una cueva que dice que era como representante del Banco Lombardo 10 y le ofrecía el paquete completo. ¿Sí? Le ofrecía una cuenta puente en algún lugar, una sociedad en Belice y una cuenta finalmente en el propio Banco Lombardo 10 y esa cuenta se abre con $1,5 millones. Lombardo 10 de Suiza. Sí, sí. Sí, ahí va con cuenta numerada, no lleva nombre la cuenta. Cuando explica el sistema lo que dice es, Herbetti Service Group no deja de ser una sociedad offshore que tomó el control de SGI y el dueño es Pérez Gadín. Y Gadín es el testaferro de Lázaro Báez. Eso es lo que dice textual. Bueno, después, como parte de los detalles, esto habla del Tolkien, que es un dispositivo similar a una calculadora, que es lo que transmite los códigos para validar la referencia. Esto había trascendido, claro, pero todo esto eran trascendidos periodísticos que habían circulado de la declaración de este hombre. Da los nombres de las financieras por las cuales pasó dinero. Alec Group, ¿se acuerdan de Alec Group? Una financiera vinculada a Grondona, ¿sí? Que creo que después terminó allanada y no sé qué problema tuvo. Magitur, Turimar,
Cohen Sociedad de Bolsa y Forex Cambio, todas ubicadas en el microcentro. Dice, voy a hablar de otros lugares a través de los cuales se envió dinero. Y da los nombres directamente de las financieras. Dice, esta última, Forex Cambio, fue la primera financiera a través de la cual se mandó dinero y es la única cuenta cuyo titular es Lázaro Báez en persona. Dice, la cuenta se abrió con $10.000. Escuchen este relato. Dice, ahí fuimos, Martín Báez, Santiago Carradori y yo, a entregar esos $10.000 para abrir la cuenta. Se le transfirieron $900.000 y el nombre de la cuenta es Messier 31, en el banco PKB de Suiza, sede en Lugano. Acá es donde la declaración de Fariña se pone más interesante por el nivel de precisiones que da. También lo que hace es mencionarlo el Rossi, que el Rossi había contado que era una mucama. Sí, que servía café, sí. Bueno, lo que dice es, desea aclarar que en su primera declaración indagatoria solicitó que le saquen copia de los mensajes que había enviado Fabián Rossi a su celular, haciendo alusión que lo que le dijo es, no vayas en contra del jefe. Ahora queda claro quién es el jefe. Lo digo por Lázaro Báez. Eso dijo textual. Después habla de movimientos en la City, que por supuesto nunca nadie sabrá. Dice, por ejemplo, que hay un grupo de chinos que conoce Maximiliano Goff Dávila que transfirieron $500.000 compensando cables. O sea, ellos llevaban $500.000 y los tipos le transferían $500.000 a una parte del mundo. ¿Qué es compensar cables? Compensar cables es eso, que vos dejás el dinero en una cueva de acá y ellos se encargan de mandar por cable el dinero porque hay otro que está al revés, que está mandando un cable a Buenos Aires. Entonces compensan cable. El que llevó los $500.000 físicos se le quedan acreditados en Suiza y el que quiere correr acá se lleva los 500.000 que llevaron los chinos. Es una compensación de cable. Es un clearing, va. Sí. O sea que es verosímil. Sí. Sí, todo lo que está diciendo. Lo que no sé, él dice en un momento dado que Lázaro Báez era el socio de Néstor Kirchner. Bueno, eso es un tema más difícil de comprobar. ¿No? Claro. Eso es un juicio de valor de él. Ahora, eso de que se hace el Tolkien, que en 180 días se destruye la cuenta, son normas que los que conocemos algo de lavado de dinero, bueno, yo estuve en el cargo público, fui uno de los que más trabajó en ese tema. Lo que hace ¿Cómo te fue? Sí. Y era el 2002, 2003, no, agarramos unos cuantos. Inclusive agarramos a la mafia china nosotros. Bueno, de esto se habla. Mientras tanto, esto es lo que tiene que ver con Lázaro Báez. Mañana hay un pedido de citación a declarar de alguien que aparece citado también y que lo van a indagar en esta causa, que es la causa que destapó Leonardo Fariña, que es Julio De Vido. No está citado a declarar ahora, tiene un pedido de indagatoria que todavía el juez no concedió. Mañana De Vido tiene que declarar en el juzgado de Bonadío, el archirrival del kirchnerismo. ¿Por qué causa? Por la causa que ya mandó preso a Ricardo Jaime, la tragedia de Once. El ex ministro de Planificación Julio De Vido durante muchos años logró esquivar a la justicia, pero ese tiempo se acabó. Hace unos días el fiscal Guillermo Marijuán lo imputó junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de dinero. Mañana está citado a indagatoria por el juez Claudio Bonadío. Es por su presunta responsabilidad en la tragedia de Once. El tribunal oral a cargo de la causa ya condenó a 2 de sus subordinados, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Conforme lo autoriza el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, es que el tribunal por unanimidad resuelve. Condenar a Juan Pablo Schiavi a la pena de 8 años de prisión. Condenar a Ricardo Raúl Jaime a la pena única de 6 años de prisión por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. De Vido necesita desligarse de las maniobras ilícitas que, según la justicia, influyeron para que se produzca el accidente. En una semana, De Vido va de nuevo a Comodoro Pi, esta vez para declarar ante el juez federal Julián Ercolini. Lo investigan por irregularidades en la compra de trenes usados a España y Portugal por 102 millones de euros, la causa por la que metieron preso a Jaime. ¡Devuelve la plata, ladrón! ¡Ladrón, devuelve la plata! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón!
Se cree que las maniobras corruptas de Jaime están directamente ligadas a órdenes de quien era su jefe, Julio De Vido. El 70% de los trenes que le compran a España nunca son utilizados. Ricardo Jaime es cierto que tuvo el Festival de los Subsidios. Ahora, el jefe de ese festival de subsidios era el propio Julio De Vido, quien tenía que rendir cuentas ante el presidente de la Nación primero y ante la presidenta de la Nación después. Lo que era Jaime a Néstor Kirchner, la continuidad la representó Julio De Vido y es lo mismo que es hoy Julio De Vido a Cristina. Julio De Vido manejaba la caja bajo las órdenes primero de Néstor y después de Cristina. Es el epicentro de muchas causas. El año pasado le revocaron el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito. Por eso lo sigue investigando el juez Luis Rodríguez. Hace 5 días se reabrió la causa Skanska y se validaron las escuchas telefónicas que probarían el pago de sobreprecios y sobornos. También se reabrió la causa por la valija de Antonini Wilson. Así, el ex superministro en poco tiempo pasó de ser el cajero intocable a quedar acorralado por las causas de corrupción más importantes de los últimos 12 años. El caso de De Vido es un ejemplo de cómo se han abierto cantidad de causas y se está hablando todo el tiempo de las causas de corrupción. Ana Diego de Franco es encuestadora, es analista política y hoy publicó una encuesta sorprendente para mi gusto. ¿Qué nivel de preocupación entre los argentinos tiene la corrupción hoy? Y hoy está en primer lugar. Entre 8 ítems está en primer lugar con un 31% de menciones respecto a qué es lo que más preocupa hoy dentro de los problemas del país. ¿Más que la inflación? Sí, sí, más que la inflación que está en un 21%. Pero ¿Más que la inseguridad? Bueno, lo que pasa es que la inseguridad quedó absolutamente en sexto lugar con menos de 10 puntos. Porque aparece la corrupción, la falta de trabajo, que es un ítem nuevo que surge en los últimos 2 meses, y sobre todo la falta de salarios. Eso es, perdón, la alza de los precios. Son los 3 ítems que están casi en tercios liderando la problemática. El humor social, digamos. O sea que el humor social está marcado hoy por hoy por un interés por la corrupción. Sí, lo que pasa es que además preocupa, porque preocupa para el país, pero bueno, además fue medido entre el 11 y el 14 de abril, que es toda una agenda mediática de casos de corrupción de todo tipo. Mediática y judicial, porque bueno, digo, sí, se dice mediática, no es que nosotros los inventamos. Ahora inventos no son. Vienen de la justicia, acá estamos contando una declaración de Fariña, digo, no es que... No, pero que la gente pone la tele y están, así que... A Chueco no lo mandamos nosotros los periodistas a Misiones a que se fuera, ¿no? Es verdad, es verdad. Cuando uno ve esto, ¿vos tenés idea de cómo es la evolución? ¿En qué lugar ocupaba la corrupción por al momento de las elecciones el año pasado? 5 puntos, 5%. ¿Y qué lugar? Bueno, estaría como décimo segundo. La corrupción siempre es un tema que crece en la mente cuando efectivamente hay algún tema que está expuesto, que además, bueno, que está mucho en los medios, porque está presente, y ahí crece. Cuando se hace presente, aparece. La corrupción no es un tema que espontáneamente la gente diga, ay, no, en este país hay mucha corrupción. Si uno pregunta, la gente, sí, por supuesto, dice que en el país hay mucha corrupción, pero no es de la sensibilidad habitual. O sea que pasó de un lugar lateral al primer lugar en menos de 4 meses. Sí, sí, pero digamos, ha habido otras situaciones similares y después vuelve a descender y probablemente la inseguridad, por ejemplo, puede volver a tener otro lugar, que la inseguridad es, bueno, ojalá que no, pero tiende a ser un tema constante y desde diciembre hasta ahora, a la fecha, vuelve a aparecer la inflación con mucha fuerza. Y el desempleo. Y el desempleo. Vos me decías que también ha crecido mucho la preocupación por el trabajo. Sí, no tanto el desempleo de que me quedé sin trabajo, sino la posibilidad de falta de trabajo. Esto es lo que está... Aldo, ¿cómo lo analizás vos esto? Sí, no, totalmente es así. El tema del empleo, no hay tanta hoy despidos, salvo casos puntuales como la construcción en otro caso, sino que es lo que dice Analía, el temor a perder el empleo comienza a estar vigente. Y el tema corrupción es cierto, a lo mejor no le sale naturalmente a la gente, salvo cuando se instala el tema. En cambio el tema inflación, falta de trabajo, falta de actividad, sale solo de parte de la gente, ¿no? Y el tema inseguridad está latente siempre. ¿Quién diría? Porque hasta hace el año pasado la inseguridad
estaba al tope de la Sí, pero si hoy vos sumás, yo vi encuestas, no vi todavía la de Analía, me acabo de enterar, y con todo el respeto, ¿no? Que es así. Y si vos sumás los temas económicos y superan holgadamente al resto. ¿Es así? Sí, es así. Porque La sumatoria de las preocupaciones económicas supera la corrupción. sí, pues la sumatoria de los problemas económicos hoy puede tener un 70% de menciones. Claro. Entre el alza de los productos, la inflación, la perspectiva de falta de trabajo, los salarios que son bajos. Entonces, sí, absolutamente. Pero porque ¿El temor a perder el empleo figuraba antes en las preocupaciones de la gente? No. El temor por el empleo es algo que estuvo muy fuerte hasta el 2005 y después se tendió a la baja y aparecieron otros, pero el tema del empleo no fue un tema de los últimos 5 años. Analía, te hago una consulta, perdón, Sí. a ver, porque vos decías recién, ¿es posible, se puede decir que cuando la situación social empeora, la gente empieza a ver más la corrupción? ¿O no es una cosa tan directa? Cuando la situación social empeora. A ver, como estamos viendo, aumenta la inflación, tiene miedo a perder el empleo, siente que la economía no está funcionando bien. Eso puede ser que la gente diga, y por la corrupción, o no está tan ligado. No, para nada. La corrupción aparece en la mente, aparece en las respuestas cuando hay un caso de corrupción y está puntual, público. Claro. Sí. Analía, pero si la situación económica es muy buena, ¿hay mayor tolerancia a los casos de corrupción? Y tiende a ser así, sí, absolutamente. Es así, sí, es así. Y además está muy segmentado. O sea, la corrupción es un tema que preocupa de niveles altos para arriba, medios y altos. Y los sectores populares siempre entran más tarde a tener esta preocupación sobre Fíjense que la corrupción es una cuestión que nosotros siempre decimos que es transversal. Digamos. Hoy por hoy estamos choqueados por lo que se está conociendo, ¿no? Un esquema de corrupción que tiene preso al socio de la familia presidencial, o sea, en lo más alto, pero cuando uno empieza a bajar encuentra corrupción en diferentes niveles e encuentra corrupción en delitos tan miserables como esclavizar a la gente. Un amplio operativo se está realizando en este momento en el barrio de Flores, exactamente en 2 lugares, Portela 73 y Portela 75 y 77. Aquí, efectivos de la Policía Federal, de la División Trata de Personas e inspectores de la Agencia Gubernamental de Control acaban de clausurar un taller clandestino y liberaron a 28 personas que trabajaban de manera esclavizada. Acá funcionaban 3 talleres donde se realizaban todo tipo de prendas de vestir, tanto para hombre como para mujer. Y además, en uno de los domicilios funcionaban las viviendas de las personas que eran sometidas a esclavitud laboral en este lugar. Estamos ingresando a uno de los talleres clandestinos, eran 3, este está ubicado en el primer piso. Fíjense las condiciones en las que trabajaba esta gente. Hay muchísimas máquinas, mucho desorden. Vemos personal de la Policía Federal haciendo las actas correspondientes. Este era el lugar donde muchos de esos 28 ciudadanos, en su mayoría de origen boliviano, trabajaban de manera esclavizada. Lo infrahumano del lugar en cuanto a las condiciones, la falta de higiene, la falta de seguridad, hay garrafas, hay cables expuestos, hay menores de edad viviendo que son hijos justamente de personas que lamentablemente estaban siendo sometidas a esta esclavitud y que vivían acá. Esta es una de las habitaciones donde vivían algunas de las personas esclavizadas. Fíjense las condiciones en las que vivían. Los pisos están separados por estos tabiques de Durlock y todo lo que vemos en el piso es la ropa, las pertenencias de estas personas. Aquí hay
una cama, el desorden es increíble. Y si seguimos caminando vamos a encontrar situaciones similares, habitaciones hechas con tabique de Durlock y otras camas, cuchetas, donde residían estas 28 personas. Había una persona que es el captador, el encargado de engañar, por ahí con una promesa de trabajo, a sus connacionales. Esta persona es de nacionalidad boliviana y las víctimas en su gran mayoría son bolivianos también, hay un paraguayo y hay un peruano. Les retenía los documentos, ahí tenemos una clara muestra de esta situación. Y por el otro lado, ustedes van a apreciar las maquinarias, 50 maquinarias textiles, de tecnología y además un montacarga que vale muchísima plata. Lo que nos muestra justamente la diferencia, ¿no?, entre invertir dinero en lo que es la producción ilegal, en este caso, contra las condiciones de vida de las personas que estaban trabajando. En medio de este desorden, en medio de este caos, vivía un matrimonio con un pequeño bebé. Fíjense los juguetes del nenito en el piso y la suciedad, el olor realmente es intenso. Así viven en muchos de los talleres clandestinos que todavía funcionan en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. En este momento, personal de la Policía Federal está retirando a los 4 detenidos, 3 que eran los encargados de los 3 talleres clandestinos que funcionaban en este domicilio y el restante que oficiaba de captador, una persona de origen boliviano que lo que hacía era engañar a coterráneos, a otras personas también de Bolivia, les decía que iban a trabajar y una vez que llegaban aquí las ponían a trabajar, pero de manera infrahumana. Tenga un porcentaje de trabajo que hayan trabajado. Yo tengo la mercadería, yo lo vendo la mercadería, cobro, ya tengo para pagarlo. Así le digo a todos, porque este es un negocio, este no es que yo te voy a buscar, perder mi tiempo para que vayan a otra cosa, no, este es para trabajar. De repente el horario de trabajo, el horario de comida, todas esas cositas, ¿viste? Y bueno, ustedes van a trabajar, van a ganar su plata conmigo. Conmigo van a ganar plata, no es que no van a ganar, conmigo van a ganar. Yo a todos les digo ahí, mire, ustedes acá trabajan con camas. ¿De qué hora a qué hora trabajan? De 8 a 9. ¿Y ustedes de cuándo quieren comenzar? Este lunes. El lunes mi gente descansa. Ah, dijiste que descansan, ¿no? Sí, hay algunos que trabajan lunes, ¿no? Sí, algunos que hace rato que no lo ve con una libertad. Hace rato que no lo ve con una libertad. Posiblemente va a trabajar con nosotros. Hola. Sí.
ella, esto de acá yo le pago 70 centavos para que peguen esto. Ella de igual manera trabaja por premio. Y acá tener que hombrear y cerrar. 70 centavos. Ese es el precio, como le digo, si ustedes avanzan, se quedan más tarde, ustedes que quieren trabajar con ganas, se quedan más tarde, ellos también se quedan hasta tarde, se quedan ellas. Nosotros queremos trabajar hasta más tarde. Por mí trabaja las 24 horas, por mí trabaja las 24 horas. Lourdes, arriba tenemos 2 camas disponibles, ¿no? El cuarto tuyo, ¿no? Este cuarto es de hombres. Ahí, leones ahí. Acá tenemos el baño. Sí, mira. Acá tenemos agua fría y agua caliente. Sí. Ducha, agua fría, agua caliente. Van a salir bañaditas cuando van a pasar ustedes. Ahí tenemos una pareja acá. Bien, acá tienes una cama, y acá tienes una cama, acá duerme ella y acá duerme Nelly. Sí. Usted puede dormir acá, la otra chica puede dormir acá. Ajá. Y a esto de acá le falta una maderita, se arregla, trae un colchón y listo. Acá puedes tomar aire, acá puedes tomar aire. ¿Comes o comer, por ejemplo? Sí. Puedes a tomar aire. Y por el documento yo recién lo estoy haciendo, por ahí hay veces que viene inspección y... No, está conmigo, estás con Willow, no confía en mí de quién soy yo. Yo acá piso fuerte yo. Tengo arreglado con la cana, todo. Tengo arreglado con la cana, todo. Y encima yo no hago marca. Y ahí lo cierran el taller. No, ¿qué van a cerrar el taller acá? No. Cierran, ¿sabes cuándo? Cuando hacen marca. Ahí ustedes veían una cámara oculta de un captador de trabajadores esclavizados para los talleres clandestinos. Recién discutíamos y nos contaba Analía del Franco cómo la corrupción ha pasado a ser la principal preocupación de los argentinos. Obviamente traccionado por todos los escándalos de alta política que estamos viendo. Pero cuando uno ve, va bajando diferentes pisos de la administración, se encuentra con que para que suceda esto en pleno barrio de Flores, en la capital federal, algún grado de corrupción tiene que haber. Se lo voy a preguntar a Ezequiel Conte, que es referente de la Fundación Alameda. ¿Es así? ¿Se puede darse escenas, allanamientos como lo que tuvo que hacer un juez federal hoy, el juez Ercolini, y cámaras ocultas donde claramente se ve como un tipo que capta y dice que arregla con la policía? Algún grado de corrupción tiene que haber para hacer eso. Sí, el grado de corrupción es muy alto. Digamos, ya nosotros lo venimos demostrando en las distintas cámaras y distintos asuntos que venimos haciendo, siempre explicamos lo mismo. Para cuando captan a un costurero en Bolivia y lo traen hasta Liniers, pasando por la frontera, 8 provincias, y después lo suben en un remis y lo llevan a un taller, es que ahí gran parte de la... O sea, lo captan en Bolivia, ¿no es que el tipo viene solo? No, no, tenés de los que vienen solos y después los captan, como mostraban esto, con avisos. O por teléfono con avisos que le mienten, o en Cobo y Curapaligüe, que ya lo demostró el fiscal Delgado la vez pasada, que era un lugar de captación de costurero, o cuando lo traen engañado de Bolivia. Ahora, digo, si se sabe dónde van a captar los costureros que después van a explotar. Y lo sé yo, hace años también en GPS hice una cámara en Cobo y Curapaligüe. Y bueno, ahí está la corrupción. Ahí están los entes de inspección, están la policía, la fuerza de seguridad. Digo, lo que mostraste al principio es de ayer de un allanamiento. Se mostró uno de los talleres, eran 3. Los compañeros que estuvieron ahí en la puerta, porque estaba cerca de la Alameda, dicen que los otros talleres se cosían para la policía bonaerense. Entonces, el gran problema acá es, lo que viste ahí es lo que venimos viendo hace muchísimos años cuando se muestra que se allana un taller clandestino. El problema es qué pasa después. No hay ninguna política pública verdadera para poder erradicar el problema de la esclavitud. Entonces se hace un como sí y después queda todo como está. Porque justamente la corrupción atraviesa todo, obviamente orquestado por las grandes marcas, orquestado por la mafia de los talleristas, la fuerza de seguridad, los entes de inspección, y ahí hay plata para repartir para todos. ¿Solamente van inmigrantes a laburar los talleres? Y en un 99% sí, siempre se encontró inmigrante o de la comunidad boliviana o de la comunidad peruana. ¿Con problema de papeles o sin problema de papeles? ¿Con problema de papeles o sin problema de papeles? El problema, por eso te digo, el problema es qué pasa después. Por ejemplo, ¿quién intervino para las víctimas de los 28 costureros? El VAP. No se aplica el protocolo de asistencia a la víctima. No se sabe qué hacer después con las víctimas. Esas víctimas terminan de vuelta en taller clandestino. Porque los sacan de ahí, los encierran en un cuartito y salen de encerrar en un lugar encerrado en el otro.
Entonces terminan saliendo y no le queda otra que meterse en otro taller. No se aplica la ley de asistencia a la víctima de trata. Nosotros estamos presentando el lunes desde la Fundación Alameda de Bien Común, se está presentando proyecto de ley de auditoría de marca, proyecto de ley de auditoría de proveedores. Claro, para los que proveedores los del proveedores, Estado, o sea, los que compran no puedan hacerse Claro. los giles y terminen Así es. comprando los talleres clandestinos. y tienen que dejarse certificar su cadena de producción, igual que las marcas. ¿El Estado compra los talleres clandestinos? Es Sin increíble. duda, sin duda. Digo, la vez pasada yo me acuerdo que estaba lo del plan Cunita. El problema es que lo del plan Cunita, aparte de la corrupción de lo que había sido las licitaciones, ¿quién lo hacía el plan Cunita? No sé. Ah, y bueno. Entonces, si ganaba una inmobiliaria, ganaba uno que hacía plástico, ganaba talleres O sea, de ropa, textiles no son. había. Entonces, bueno, ahí te daban Contrataban vuelta, a alguien. obviamente. Y generalmente todo lo que se contrata nadie lo puede mostrar. Analia, Nadie puede mostrar. Las encuestas, cuando vos haces una encuesta y te da una muestra así de corrupción, ¿discierne de alguna manera qué tipo de corrupción es? ¿Es la corrupción de la alta política o la corrupción cotidiana? No, en este caso no, pero se puede obtener ese dato perfectamente. En general tienden a decir que hay, como vos estás diciendo, corrupción en todos los niveles. Inclusive la gente se autoinculpa, ¿eh? La sociedad, el hombre de la calle te dice que también, si participa, desde una pavada de una multa o lo que sea en el tránsito, también se autoinculpa. Es como una cuestión generalizada, digamos, que no está focalizada únicamente, bueno, ahora específicamente porque hay situaciones con los políticos de primer nivel, pero si no, se siente que es algo generalizado. Un problema, por eso es un problema del país, es un problema general. A ver, si nos puede escribir alguna gente a Twitter, @3p_A24, ¿qué les preocupa más? ¿La corrupción o la inflación y la situación económica? Nosotros recién en la encuesta de Analia de Franco veníamos diciendo que la corrupción, que ocupaba un lugar marginal, 12 era Sí, en las no, preocupaciones, sí, como- al momento de las sí. elecciones ha pasado al primer lugar. También ha crecido la preocupación por el empleo, que antes no figuraba. Son signos de los nuevos tiempos. @3p_A24. Hablando de empleo, está proponiendo, el Congreso le quiere doblar la mano a Macri para imponer una ley donde no pueda haber despidos por 6 meses. No, nadie quiere imponer nada. Vos sabés Es que una no, maldad. No. Yo asesoro al bloque de diputados del Frente Renovador. Hubo una iniciativa ahí justamente de protección al empleo y dada la situación de crisis y de inconvenientes que tiene la gente, aprobar una ley que impida el despido sin causa, ¿no? Digamos, cuando hay una causa, bueno, es un tema que tendrán que comprobar. Y a su vez proteger también el empleo de mucha gente. Yo creo que el que se equivoca es el gobierno de no dar esta discusión. Ellos tienen que venir. No discuten ahí en No, comisión, no están discutiendo. no viene ninguno de Cambiemos, ni del PRO, ni del radicalismo, porque como Macri dijo que él la va a vetar si sale una ley de esas características, y creo que es un error, porque, a ver... ¿Ustedes qué quieren? ¿Suspensión de los despidos por 6 meses? Sí, por 6 meses y depende la evolución por un año más. Sería hasta fines del 2017, dependiendo de la evolución de la economía. Como el gobierno dice que en el segundo semestre vamos a estar en el país de las maravillas, a lo mejor la ley se puede sacar. Yo no creo que sea tan así, pero bueno... ¿Vos no ves una baja de la inflación para el segundo semestre? Sí, una baja sí, pero ¿sabes lo que pasa? Mira, hoy esto es como un auto, la inflación en Argentina, que viene a 600 kilómetros por hora. En abril la inflación no va a bajar del 6%, por influencia de las tarifas, otras cosas más. El gobierno te dice, bueno, pero te va a vender, si la bajé a 200 kilómetros por hora, pero la velocidad máxima es 40. Sí, de 6 a 2. Entonces, todavía falta un largo rato. Yo no veo el 2016, la inflación no va a bajar del 40%, que es muy, muy alta. Y bueno, después veremos en el 2017. Pero en el tema de empleo es una cosa muy puntual. Recién en la encuesta salía que la gente está muy preocupada por perder el empleo. Entonces, saquémosle esa preocupación a la gente. No dejemos que la patronal pueda hacer lo que quiera con la gente. El trabajo es el bien más preciado para la gente que lo necesita. Claro que sí. Y de qué incertidumbre. Y eso es lo que hay que sacar. ¿Cambió algo desde que la federal depende del gobierno de la ciudad en materia de talleres clandestinos? No, hasta ahora absolutamente nada. Justamente porque en realidad lo que tiene que cambiar es que tiene que haber una política pública para enfrentar verdaderamente el trabajo esclavo. Y eso no lo hay. No hay ninguna ley, no se quiere avanzar con ninguna ley. Nosotros propusimos lo de los polos textiles para que tengan una salida rápida y que se aplique la ley de asistencia a la víctima de trata, pero hasta ahora no ha cambiado absolutamente nada y no se ha avanzado en absolutamente nada. A ver qué nos dice la gente, la inflación, la falta de empleo y la inseguridad. María, tranqui, respecto de esto, de que
la cuestión de corrupción o situación económica. La corrupción es el mayor mal de la sociedad, dice Alexander Ezequiel. El político no es un extraterrestre, todos pecamos de corruptos en algún punto. Esto es lo que decía vos también, que salta en las encuestas, ¿no? Sí, exactamente. Bien, acá casi un actor social. Comprobación de que las encuestas se hacen. ¿Viste? Lo único que me preocupa es que las tarifas que no frenan. Saco un roca y se suicida en 5 minutos, nos dice Rubén Adrián Martín. Así no llego a fin de año. Claro, la volatilidad de la plata. Podría sacar una Evita también, que también son 100 pesos. Bueno, él ahí mostró un anticuaya, dijo saco un roca y listo. Pero para que ustedes vean que no solo estamos hablando de, les agradezco mucho ya que hayan venido, para que la corrupción no está solo de este lado de la General Paz, por lo que mostrábamos recién de los talleres clandestinos. La corrupción está en la alta política, está en la fuerza de seguridad, está en la prefectura. Hoy echaron a 6 prefectos por la connivencia con esa fiesta que terminó con 5 pibes muertos. Y recuerden ese caso que para mí marca la comprobación de un mito urbano, o mejor dicho, un mito conurbano, que es la recaudación de las cajas policiales. Hace 2 semanas allanaron la regional La Plata y encontraron en el escritorio los sobres con plata negra que subían, que reportaban, que mandaban cada una de las comisarías. Los sospechosos de siempre, ahora con las manos en la masa. El fiscal Marcelo Martini pidió la detención de 2 jefes de la policía bonaerense y de 3 oficiales implicados en la causa que investiga el hallazgo de sobres con dinero en la jefatura departamental La Plata. Hay una denuncia anónima de alguien que dice ser oficial hace 25 años y denuncia que en tal día, en tal fecha se junta plata. La División Asuntos Internos de la Policía Bonaerense encontró 36 sobres con casi 154.000 pesos. Ahora la justicia deberá resolver si encarcela a los imputados, entre ellos al ex jefe de la departamental Darío Camerini, ya que pidieron la exhibición de prisión luego de ser separados de la fuerza por el denominado caso de la Caja Negra Bonaerense. Se trata de sobres que formarían parte de la distribución de la caja interna de la Bonaerense, que se alimenta a base de horas adicionales que son pagadas por el Estado, pero que ningún efectivo policial cumple. Una de las principales hipótesis que se sigue indicaría que si una dependencia estatal, como trenes u hospitales, pide servicio adicional, por ejemplo, a 5 policías bonaerenses, desde la comisaría zonal le van a enviar solo 1 o 2, pero el monto pagado va a ser por el total de servicios pedidos. La primera estación de la ruta del dinero P habría sido descubierta luego del robo al intendente de La Plata, Julio Garro. El intendente fue asaltado en su casa de un exclusivo country platense por delincuentes que se escondieron en una vivienda vecina perteneciente al efectivo policial Patricio Manasa. Este policía trabajaba en la comisaría primera de La Plata. Todos lo apuntaban como una de las personas de confianza del jefe de la departamental, Darío Camerini. Bueno, esto en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Para qué tenían plata negra? ¿Para qué había plata en una regional? No cobran ningún trámite en efectivo, no se hacen trámites ahí, ni cobran boleta, ni nada por el estilo. Era plata que cobraban las comisarías. Y las comisarías tampoco manejan dinero. ¿Para qué mandaban plata? ¿De dónde provenía esa plata? No lo vamos a saber nunca, pero uno puede, no hay que ser ningún gran investigador para deducir que provenían de permisos, de autorizaciones, de hacer la vista gorda a determinados delitos. Pueden ser delitos leves o delitos graves. Puede ser desde la venta callejera, que tanto le rompe las bolas a los pequeños comerciantes, o puede ser el narcotráfico o dar una zona liberada para que alguien robe. No se sabrá. Lo cierto es que esa plata negra estaba sobre el escritorio de una regional de La Plata. Y de este mismo modo, para que vean que no es privativo ni nadie se ensaña con ningún distrito y que si uno recorre el espinel de las fuerzas políticas y de las fuerzas policiales, los episodios de corrupción aparecen por todos lados. Piénsenlo de esta manera. Hoy echaron a 6 prefectos de la prefectura. Los echaron después de haber intentado una defensa burda. 2 veces intentaron zafar de la causa por incumplimiento de los deberes, por connivencia con la venta de drogas en la tragedia de Costa Salguero. 2 veces. Primero intentaron distraer la causa. Y cuando vienen la justicia y dicen, no, acá no traigan la justicia federal porque acá las muertes no fueron producto de las ventas de drogas, sino andá de saber qué, y la mandaban a la justicia común. Hasta que el propio fiscal se avivó y dijo, no, muchachos, acá hubo drogas de diseño, vayan a la justicia federal. La justicia federal empezó a ver la tarea de la prefectura y después de una
defensa patética que llevó a involucrar incluso a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, otro traspié de Bullrich, lo que sucedió fue que echaron a 6 prefectos. ¿Se pudo haber evitado la tragedia de Costa Salguero? Nadie puede responder esta pregunta, pero el fiscal Federico Delgado considera que estaban dadas las condiciones para que la fiesta continúe sin importar las consecuencias y que había connivencia entre la seguridad privada y la prefectura. Ya son 6 los prefectos pasados a disponibilidad por deficiencias en los controles de la Time Warp, la fiesta electrónica que el viernes último se cobró la vida de 5 jóvenes. Las principales acusaciones apuntan a Alberto Pandiani, el prefecto que recibió una bolsa con estupefacientes secuestrados en los cacheos de la puerta. Por esa bolsa no se hizo ninguna denuncia y fue abierta recién el sábado a la tarde. Junto a Pandiani también fueron apartados y llamados a indagatoria el jefe de servicio subprefecto Adrián Álvarez y la cabo segunda Ivana Gómez. Además, el juez Sebastián Casanelo realizó hoy una inspección ocular en el predio y allanó oficinas de prefectura donde secuestró contratos entre la Prefectura Naval Argentina y la empresa organizadora Del Producciones, cuyo presidente Adrián Consi se encuentra prófugo. Entre los datos llamativos de los contratos se supo que la empresa habría pagado solo 30.000 pesos a la prefectura por la seguridad de la fiesta. Por eso, los investigadores sospechan que hubo pagos en negro. Excesos, connivencia y descontrol. La tragedia de Costa Salguero ya no puede evitarse, pero sí la próxima. A ver, hay muchos puntos para analizar lo que sucedió en prefectura. Desde hace años, las fiestas electrónicas se hacen, las fiestas y los boliches con mini fiestas electrónicas están ubicados en la zona ribereña, en la zona del Río de la Plata, zona que desde mucho tiempo atrás tiene jurisdicción la prefectura. Entonces, no es nuevo esta connivencia entre los boliches, las drogas de diseño y la prefectura. Hace unos años hubo 2 muertos en un festival llamado Ultra, el mismo panorama, 2 pibes mueren, los mandan al hospital Argerich, y era jurisdicción de prefectura y aquí no ha pasado nada. Lo mismo pasó esta vez en Costa Salguero, pero acá se convirtió en un escándalo. Les decía que primero intentaron mandar la causa los propios prefectos a un juzgado común, a un juzgado de la ciudad de Buenos Aires. Y después intentaron hacer una defensa diciendo que los habían venido secretarios del juzgado federal para hacer un operativo de prevención, porque justo cambiaba el turno del juzgado federal, y que le habían dado órdenes a los prefectos de que no molestaran a los chicos que iban a divertirse, porque también iban a bailar gente del juzgado de Casanelo, y que entonces no molestaran a los chicos que iban a bailar, como queriéndole decir, relajen los controles. Lo extraño es que un funcionario del Ministerio de Seguridad, en lugar de creerle al juez, le creyó a los prefectos, que ya habían hecho una macana cuando quisieron desviar la atención y mandar la causa a un juzgado común. Este hombre se llama Guillermo Suárez Gache, que firmó un escrito creyéndole a los prefectos y se lo mandó al juez. Imagínense la bronca del juez. Sobre todo además porque después Patricia Bullrich también se hizo cargo de la versión de los prefectos. Para el juez Casanelo no había nada, ni para el fiscal Delgado, ni para nada. Los cortaron en el aire y hoy el Ministerio de Seguridad retrocedió y terminó dando de baja a los 6 prefectos que están acusados, sospechados de, por lo menos, de no haber actuado bien en la noche de las 5 muertes en Costa Salguero. Entonces, ahí se ve, y además se ve claramente, porque hay niveles de connivencia entre prefectura y los organizadores de la fiesta que no se entienden. La prefectura tenía un contrato con los organizadores de la fiesta. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Iban a controlar a los que les estaban pagando un contrato? Es raro, es raro. Se supone que alguien le puede dar seguridad a un lugar que puede ser atacado por otro, que le pueden robar, porque se supone que está del lado de los buenos, no del lado de los que traen problemas. Esto es lo extraño del contrato entre prefectura y la organización del evento. O sea, prefectura cobraba un contrato por darle adicionales al predio de Costa Salguero, pero al mismo tiempo era a los tipos a los que tenían que controlar. Obviamente no los controlaban. ¿Cómo se sabe que no lo controlaban? Porque a las 3 de la mañana les entregan una bolsa con un montón de drogas, ¿sí? Que le habían requisado a no sé quién. Y esa bolsa recién la abren a las 7, o sea, cuando ya supuestamente había
terminado la fiesta. El problema es que entre las 3 y las 7 de la mañana fue que se produjeron las muertes. Otro caso de corrupción policial, para que vean que no hay distingo y que la corrupción en estos niveles aparece en todos lados. Lo presentamos hace poco tiempo. La comisaría 29, una insólita situación, cobraba coimas en cuotas. Todos conocemos a algún joven con problemas de conducta. Pibes que no manejan bien la ira, que por cualquier cosa se pelean con sus amigos o sus novias. Así comienza entonces la historia de esta coima policial, con un joven con problemas de conducta que se pelea con la novia y termina rompiendo una vidriera, pero eso fue solo el comienzo, porque a partir de ahí su madre se vio envuelta en una situación insólita y terminó pagando coimas en una comisaría. Las coimas para hacer zafar a su hijo se pagaron en la comisaría 28 de la Policía Federal, en el barrio de Parque Patricios. Lo notable es que la gente de la 28 resultó comprensiva y a la denunciante, la coima, se la cobraban en cuotas. Bueno, yo le traje los otros 1.500. 1.500 le había dicho. Un poco más. Yo le dije todo lo que podía juntar. Es lo que hay. ¿Lo cuenta? La denunciante de esta historia es una mujer trabajadora, humilde. Su hijo discutió con la novia y volviendo a su casa rompió una vidriera. Policías de la comisaría 28 lo vieron, pero por algún motivo no lo detuvieron. Llega mi hijo del trabajo, yo le digo, vamos hasta la comisaría, que tenés que presentarte. Fuimos, nos presentamos, lo llamaron aparte a él, él lo llevó a una oficina, sale de la oficina, mi hijo sale llorando diciendo que quedaba detenido. Digo, ¿cómo que queda detenido? Si era una notificación nada más. Me llama el policía a una oficina, me dice, cálmese señora, que esto lo vamos a arreglar. Ya cuando me empezó a decir, de alguna manera lo vamos a arreglar, notaste que había algo raro. ya noté algo raro. En la comisaría 28 la atendió el oficial principal Rojas, este hombre. Rojas no anduvo con vueltas y a poco de hablar le pidió dinero para liberar a su hijo. No tardó mucho en decirme, bueno señora, si quiere que su hijo se vaya enseguida, me dijo, podemos llegar a un arreglo. Digo, mire, yo tengo, en este momento tengo 400 pesos en la cartera, nada más. No, pero con 400 pesos, señora, no vamos a hacer nada, tengo que arreglar al jefe, a los muchachos. Me vine corriendo a casa, le pedí plata a mi mamá me dio la única plata que tenía, los 1.100 pesos, y en total le di 1.500 pesos. Esa noche. Me lo soltaron enseguida. La madre pagó los 1.500 pesos que le pedían y el hijo fue liberado, pero el oficial Rojas le ofrecía un servicio todavía más amplio. Por otra suma, le podía borrar las pruebas que incriminaban a su hijo. Eso sí, como la suma era mayor, le ofrecían un plan de pagos. Su hijo está filmado rompiendo un vidrio. Le digo, pero... Dice, sí, pero eso es otra cosa, eso yo ya lo tengo que arreglar de otra manera. Eso es otro monto, eso es otra plata. La denunciante volvió a la comisaría 28 para que destruyeran el DVD donde quedó registrado su hijo rompiendo la vidriera. Solo que esta vez, y por consejo de su abogado, llevaba una cámara oculta. Me dijo que le traía el dinero y destruía el CD. Me dijo, se puede manejar, se puede manejar, sí. Yo le traigo el dinero. Yo lo que había comentado a usted, ¿seguro? Sí. Yo le traje el dinero. Pero usted me promete que va a destruir el DVD. Cuando vayan a jugar por varios hijos, ahí va a tener que declarar. Sí, cuando lo siguen va a tener que ir. Eso seguro, como vino el otro día. Lo que compromete es la filmación. Una de las cosas. La otra era la declaración. Mi declaración, la del otro pibe. Los dos andamos con el móvil y lo vimos. No lo detuvimos. ¿Dónde dijo su hijo? El principal Rojas admite que vio al joven romper la vidriera y que no lo detuvo. Además, didáctico, nos explica cómo va a hacer para arruinar las pruebas. El otro pibe lo hablé. El otro pibe dijo tampoco no hay problema. Así que por eso... Y después, esas dos declaraciones no van a figurar. Cuando vaya a otro juzgado, se va a fijar. Por fin, llega el momento de pagar la coima. Bueno, yo le traje los otros 1.500. 1.500 le había dicho. Un poco más. Es todo lo que trabajé hoy, don. Le juro por Dios que es todo lo que trabajé hoy. Yo trabajo, tengo un comercio y yo le dije, es todo lo que podía juntar. O sea, había juntado y después pasé la noche a cobrar una plata que me debía. Si soy sincera, el otro día mi mamá me dio de la jubilación que había cobrado. Y ahora le traje lo que trabajé.
Nada más. No tengo más nada, no tengo más nada. Como te he dicho algo más, yo le he dicho, bueno, ahora le voy a decir, es lo que hay. ¿Lo cuenta? No, no te puedo. ¿Lo cuenta? No, no te puedo. Bueno. Quédese tranquilo, bro. Cualquier cosa puedo contar con usted. Y ya está, me viene a ver a mí. Yo estoy a la noche, día por medio. El principal Rojas de la comisaría 28 ya cobró. Ahora va a profundizar en su método para borrar pruebas. Como yo, las afirmaciones no van a llegar porque no voy a arreglar. Ya pasó otra vez. La rayé con un poquitito, vio el CD cuando se raya la parte de la cara. ¿No me puede mostrar que lo rompe? Yo me quedo tranquila. Quédese tranquila, a mi palabra. No va a llegar, porque yo tengo que hablar con mi jefe y el jefe es el que lo hace. ¿Seguro que no va a llegar? ¿Me da su palabra? Mira, estamos acá, usted me da su palabra y yo le doy mi palabra. Servicial, antes de despedirse, Rojas le ofrece a la mujer sus servicios por si su hijo vuelve a tener algún problema. Si tiene un problema su hijo, otro problema acá en el barrio, viene con... Sí, no creo que se meta más en problemas porque creo que aprendió la lección. Bueno, aprendió la si lección. tiene un problema por otro motivo, me viene a ver. Y si se puede solucionar, como ahora, se soluciona. Si se puede solucionar, como ahora, se soluciona. No se puede solucionar, digo, señora, no, a mí se me escapa, el jefe no quiere saber nada. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Nuevamente, que le vaya muy bien, cuídese. Yo ahora tengo mucho miedo, pero mucho miedo. Por ese motivo nos das la nota con peluca. Con peluca, sí, tapada mi cara, porque la verdad que no quiero dar la cara para no ser reconocida por la policía, ¿no? Porque si a mí me pasa algo, yo directamente acuso a toda la comisaría 28 y a la Policía Federal. Los tres casos que les acabamos de mostrar son episodios recientes, ¿sí? Una regional de La Plata donde aparecen los sobres de plata negra que mandaban las comisarías, Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esto que acaban de ver, la comisaría 28, un ejemplo sencillito, grabado con cámara oculta, de una madre que le ofrecen pagar la coima para que el hijo zafe de una causa menor en cuotas, ¿sí? Y además se tomaban el trabajo de destruir la cámara de seguridad donde había quedado el hijo rompiendo una vidriera. Y también el caso de este fin de semana, ¿no? La corrupción y la connivencia de la prefectura con una fiesta electrónica donde terminan muriendo 5 pibes. Felipe Solá es diputado, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se hace para combatir la corrupción policial? Tenés que tener, en primer lugar, el comando de la policía en manos de civiles del Ministerio de Seguridad. Hoy ya hay especialistas en seguridad, generalmente abogados. Tenés que tener asuntos internos en manos de civiles, tenés que tener una ley de emergencia policial y penitenciaria, como tenía yo, cuyo elemento principal no era, como dicen siempre, comprar materiales o insumos sin llamar a licitación. No, lo central era en una semana menos poder sacar a alguien, sacarle el arma y la chapa, dejarlo con medio sueldo, instruirle sumario, que después tenía derecho, por ejemplo, a defenderse, de forma tal de que vos cortás rápidamente a la persona que está sospechada. Y el que está al lado entiende que la cosa no es no es lo mismo joda. un empleado sospechado, un empleado de un ministerio, que un tipo que tiene una 9 y una chapa, y un uniforme. Y además tener control. Y el control es el control de eficiencia. Cuando vos tenés control de eficiencia, por ejemplo, un buen comisario que tiene buen control de eficiencia de su comisaría, el jefe de calle tiene que laburar, el otro el que está en la calle tiene que laburar. Bueno, en este momento no hay ley de premios y castigos, no lo hubo durante todos los años de Scioli. Yo sé que están haciendo grandes esfuerzos, lo sé, las cosas no llegan enseguida, pero la verdad, el tema pasa por el control. Nosotros nos costó y sufrimos mucho con la policía, pero aprendés con el dolor. Rolando, aprendés con el dolor. Cuando vos viste este caso reciente que encontraron, allanan una regional, con la regional de La Plata, encuentran sobres de plata, que piensan que son de cada una de las comisarías. Tiene olor a mito conurbano, ¿no? No, tiene olor a que pasa siempre, pero alguien quiere joder a un comisario y lo hace, lo deja ahí arriba, visible. Tiene olor a eso, pero es un hecho. Es un hecho que los jefes de calle tienen que llevarle una plata al comisario que a su vez la tiene que subir. Eso es muy común. Es un hecho, quiero decir, cuando alguien no entra en eso, empieza a ser radiado.
Si un oficial, un comisario, un subcomisario no entra en eso, empieza a ser radiado. O sea, con lo cual la corrupción es estructural, porque está organizada en algunos lugares de arriba. Sí, pero ¿querés que te diga qué es más grave en la policía de la provincia, la que yo conocí y la que veo ahora peor? Porque la que yo conocí fue mejorando mucho, sobre todo cuando tuvimos un plan de largo plazo con Arlañán. Pero lo más grave de todo es la ineficacia policial, es decir, el decaimiento de la capacitación, de la mística, del control, del premiar a los buenos y jorobar a los malos, de que sea lo mismo un policía que pone el patrullero en la esquina más oscura donde nadie lo ve o en la esquina más lejana para dormir o hacer jueguitos con el teléfono, que un tipo que pone el cuerpo e investiga. Es decir, cuando todos tienen 10 o 8 y todos suben igual cuando hay que promocionar. Bueno, todos esos detalles hacen a la mística de la policía, que se corrige, como siempre, de arriba para abajo. Y el otro control, y terminé de esto, es que tenés que tener control civil. Nosotros teníamos una ley de foro de seguridad. Sigue existiendo la ley, pero no hay foro de seguridad. Hay muy pocos. Quiero sumar a la conversación a Damián Ovechi, abogado penalista, y viene denunciando hace tiempo lo que está pasando, sobre todo en la zona de San Martín, con la corrupción policial. Sí, San Martín, San Isidro y varias localidades, pero me especialicé en esos ámbitos, que es donde más trabajo. La verdad que, bueno, le agradezco y lo felicito, porque fue gobernador, así que conoce esto de adentro. Es una lucha de todos los días. Es diputado, ¿no? pero todos los días pelear. Pero que un exgobernador reconozca que es un hecho, no un mito, que es un hecho, que fue un hecho, que es un hecho, y cómo pensar modificarlo, que coincido con usted, creo que tiene que estar en manos de civiles. Uno de los problemas que se ve en el caso de San Martín es que no solamente protegen delitos menores, venta de cosas en la calle, sino que ahí hay una causa federal por proteger a los narcos que vendían la droga en las villas. Bueno, yo escuché en los medios ahora con respecto a esto de La Plata, que es la primera vez que se demuestra judicialmente los sobres. Claro, en el juzgado de San Martín, de la autora Vence, del Federal 2, el año pasado, cuando detuvieron a varios policías, fue por escuchas. No es que había sobres o veían los sobres como pasó acá. Y coincido también con el diputado. Como lo dije en su momento, la semana pasada, para mí esto fue una vendetta. Una vendetta que visibilizó algo que ocurría. Algo que ocurría, pero no como manera excepcional, de manera sistemática. Vos fíjate, a ver, ¿cuántas delegaciones están abajo de la departamental de La Plata? 63. Parece loco, pero 36 son los sobres. O tiene dislexia, o por ahí se equivocaron. O por ahí llegaron la mitad nada más. 63 delegaciones que dependen de la policía, de la departamental de La Plata, 36 sobres. Pero lo peor es que, a ver, lo peor es lo mejor, qué sé yo, uno nunca sabe. Dentro de este contexto, la poca información que se fue filtrando, porque se permitió filtrar y porque no se detuvo al jefe máximo el mismo día, porque al comisario, al jefe de la delegación regional, digamos, lo tenía el mismo día. O cesanteado, ¿no? Es decir, que el tipo estuvo colaborando con la justicia. Ahora, recién después de 20 días, lo terminan pidiendo la detención, con una exhibición de prisión en el fuero judicial. Y ese también es un gran problema, que entiendo que el ministro ha vivido. O sea, ¿por qué la justicia no ataca cuando hay denuncia de este estilo? ¿Por qué la justicia hace la vista gorda también? Porque acá no tenemos que olvidarnos que los jefes, los superiores, los que controlan, hacen la vista gorda. El Poder Judicial también hace la vista gorda. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de lo que está pasando ahora en Costa Salguero, la justicia está avanzando, incluso contra las fuerzas de seguridad. ¿Es solamente cuando hay muertos que la justicia se pone las pilas? No, eso sería un poco injusto. Me parece que el fiscal Delgado es ágil para moverse y que el juez Casanelo tomó el mismo ritmo. Es un desastre lo que pasó, es un desastre, es una salvajada, es un acto de una crueldad muy grande, encerrar ahí a 12.000 pibes o lo que fueran y decir que eso es una fiesta privada, ¿no? Al ser una fiesta privada lo que se consigue es inmunidad, nadie puede entrar, ninguno del Estado, la prefectura está afuera, se contrataron 47 personas para seguridad privada, que son los que pueden estar adentro. Cuando le requisaban a los chicos que entraban, si traían pastillas o marihuana o lo que fuera, lo que querían es no tener competencia interna. Acá adentro los únicos que vendemos somos nosotros. Entonces no podés entrar con otra pastilla, esa es la idea, ¿no? Amén de que está tan asentada la cosa de las pastillas, que nadie imagina una fiesta electrónica, rave, sin pastillas. Está totalmente, o sea, por eso enseguida hablamos del agua, ¿no es cierto? En una otra fiesta no hablamos del agua, en esta sí. ¿Y la actuación de prefectura?
La actuación de prefectura al recibir esa bolsa, ahora se sabe, y no parar las cosas, es porque, digamos, hay una actitud de... La Agencia Gubernamental de Control firmó con Dell Producciones, que es la firma que organiza, una de las firmas de este conglomerado, de este holding que hace todo lo que hace falta para una fiesta electrónica, firmó y con Costa Salguero, Sociedad Anónima, es decir, que hay tercerización y no sé si decir, cómo decir, una cuarta acción, que es Dell Producciones, firmó un acuerdo por el cual admitía que eso era una fiesta privada. Entonces es lógico que prefectura, a quien yo no vengo acá a defender, se sienta afuera. O sea que hay una autorización del Estado que admite que era una fiesta privada. Claro, tengo un poco de miedo de, y si yo me meto y después me joroban, porque las fuerzas de seguridad, la policía también, muchas veces tienen miedo de actuar cuando no tienen respaldo. Y puede tener un contrato como tenían. El prefecto tenía un contrato, cobraba de los organizadores también. Pero el prefecto cobra en lo que se llaman, digamos, horas por lado, de policía adicional, o en prefectura no sé cómo llamarán. Si sos cliente, podés controlar igual, teóricamente sí, pero ¿lo haces? Lo que pasa es que eso sirve no para la vigilancia interna, sino para... Eso se hace en los bancos, en lugares en comercio, etcétera. Se contrata a la policía para que los ayude en la vigilancia, pero no para que vigilen, digamos, adentro el orden, sino para que vigilen afuera. Entonces, no podemos decir que se... Había 47 empleados de seguridad privada adentro, que son los patovicas. No sé si había 47 patovicas, pero los patovicas se imponen y se imponen por la fuerza y por la violencia. Es decir, todo es violento. Son violentas las luces, es violenta la música, es violenta la venta de tomar pastillas, es violenta la sed que tiene, es violenta la temperatura que toma el cuerpo. El sudor había hecho, tengo un testimonio por ahí que dicen que el sudor había creado un pequeño barro en el piso, el sudor de los miles de pibes saltando. La falta de aire, ¿no? La falta de ventilación, el aire absolutamente viciado que empieza a tomar alguien que empieza a sentirse mal, que empieza a respirarlo. Son condiciones inimaginables. En la Cámara de Diputados, ¿hay diputados que están preocupados por esto, que están buscando investigar esto? Se va a hacer se está decidiendo, yo creo que mañana, una comisión investigadora de la legislatura de la ciudad. Que ayude, que trate más de ser positiva, digamos, pragmática y rápida más que ser espectacular, pero que ayude a la investigación. Pero la investigación va a avanzar, porque a veces se produce una ruptura como esta, ¿no? Es decir, yo no creo que pueda haber más fiestas electrónicas en lugares cerrados en la ciudad de Buenos Aires, espero que en ningún lugar del país de aquí en adelante. Posiblemente cambie el panorama de fiestas electrónicas después de una cantidad de muertes y un episodio de corrupción o connivencia de diferentes niveles. ¿Está cambiando algo la situación del narcotráfico en la provincia después que se han revelado connivencia de la bonaerense con el narcotráfico? Mirá, ¿O sigue todo igual? La verdad es que no, sigue todo igual, exactamente igual. Y traigo a colación lo que dijo recién el diputado. Fíjate, es verdad, es una fiesta privada, vos podés contratar a un funcionario público. Privada, ¿no? Es una figura mentirosa. Tenían carteles. Cobras entrada y vendés fiesta privada. Podés vender entrada o como... Una fiesta privada de 11.000 tipos. Bueno, está bien. Así es como lo plantearon y contrataron custodios, funcionarios públicos, para afuera. No todos, ¿eh? Y adentro, patovicas. Eso es una manera fashion de coimear el sistema. Es privatizar la fuerza de seguridad, como hacen en las villas. En la villa le pagan coima al policía para que cuide que los ladrones no le roban al que va a comprar o al que vende droga. Es lo mismo, funciona igual. Lo que pasa es que en distintos ámbitos a veces tiene más prensa, a veces tiene menos prensa. Claro que es tradicional que en la fiesta electrónica se vende éxtasis, eso es común. Claro, y tanto la villa como la fiesta electrónica es narcotráfico. Los dos son narcotráfico. Bueno, fíjate, creo que el año pasado fue, o el anterior, 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo que declarar inconstitucional una ley que decía que la cocaína era un delito más leve que el crack. ¿Por qué? Porque el crack lo usaban los negros, la cocaína los blancos. Acá en las fiestas electrónicas van, en general, todos chicos de clase media, media alta. Sí. Entonces no se meten a ese ambiente. ¿Por qué? Porque siempre hay amigos de alguno que tenga poder. Y en definitiva no se meten con el delito callejero, porque es delito callejero. Además hay una relación entre Costa Salguero y el gobierno de la ciudad. Hay una relación... De la concesión, sí. Por supuesto, en la concesión hay una relación, hay un parentesco con la vicepresidenta de la legislatura, el marido figura en el directorio de Costa Salguero, hay una empresa Telemetric, creo que se llama, que
que está de los años 90, de la época ¿Vos pensás de que puede Menem. ser un tema incómodo que avance Bueno. institucionalmente contra el gobierno de la ciudad, que incomode ¿Viste esto a mucha Rodríguez gente del Larreta? gobierno de la ciudad e incluso del gobierno nacional que salga a hablar de esto? No hay mucho. No salen muchos a hablar. Me parece que es evidente. Hay un decreto del año 2010, un DNU del entonces jefe de la ciudad, que era Macri, que se llama el DNU número 2, en el que se ponen los criterios digamos, para habilitar eventos y se acepta el criterio de fiesta privada. Ahí aparece la figura. Qué amable. Damián, muchas gracias por venir. No, por nada. El otro día lo escuchaba a Felipe Solá, que estaba dando una entrevista por radio y contaba que estaba varado por las inundaciones. Varado por las inundaciones. Y ahí empecé a recordar que, claro, y Felipe decía que hace tanto que estaba lloviendo, que el barro se había convertido en algo que no podía salir de tu campo. Son inundaciones que, claro, ahora paró de llover y esperemos que no nos olvidemos, pero son inundaciones que se llevan meses en algunos lugares y que, a diferencia de lo que pasó en otros momentos de la Argentina, no han despertado demasiada solidaridad. Hay casi indiferencia. El fenómeno del Niño está haciendo estragos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y el litoral. Las fuertes lluvias complican la situación, ya son casi 29.000 los damnificados. 10.000 debieron dejar sus hogares y casi 20.000 personas están aisladas porque hay rutas y caminos que no se pueden transitar. Se estiman pérdidas millonarias en las zonas agrícolas. En Santa Fe, el 100% de los tambos están inundados. La cuenca lechera vive el peor desastre en los últimos años. En algunos lugares, las lluvias superaron los 800 milímetros en menos de un mes. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal recorrió los centros de evacuados en las localidades San Pedro y Varadero, donde hay unas 300 viviendas inundadas. Vinimos a recorrer San Pedro y Varadero después de un fin de semana que fue difícil y un día de hoy difícil también, con el intendente en el centro de evacuados, en el cuartel de bomberos, donde está montado el comité de operaciones de la provincia municipal, con bomberos voluntarios, todos trabajando en equipo cuando la gente lo necesita. Vidal reconoció que hay que hacer obras para que la gente no tenga que abandonar sus casas cada vez que llueve. Felipe Solá, además de diputado, es ingeniero agrónomo, digamos, y recién me estaba dando una serie de explicaciones técnicas sobre las inundaciones. ¿Por qué hay cierto grado de indiferencia? ¿Nos acostumbramos a las inundaciones? Porque parece que la Mesopotamia sigue siendo Mesopotamia en cuanto al lugar que está rodeado de ríos y aislado. Y yo creo que las autoridades de las provincias de Entre Ríos y Corrientes no han sido, digamos, lo suficientemente explícitas y hábiles como para instalar en Buenos Aires el drama que están viviendo y la cantidad enorme de refugiados que tienen, y la cantidad enorme de agua que viene bajando, la cantidad enorme de agua que Hay viene... ciudades de Entre Ríos donde nunca se fue el agua. Absolutamente, ni que hablar en el sur, en Paranacito. Bueno, en Paranacito ayer lo escuchaba el intendente y dice que nunca se le fue el agua, está cortada la ruta. La ruta 14 que va al lado del río Uruguay está cortada permanentemente, hay que desviarse. Un hijo mío pasó hace 3 días por ahí y me dijo, mirá, el viaje es interminable. Y del lado del Paraná es lo mismo, la cantidad de agua que viene cayendo, más todos los afluentes, vienen enormemente cargados. ¿Por qué se inundó La Paz de la forma terrible que se inundó la ciudad de La Paz al norte de Paraná, de la ciudad de Paraná? Por un afluente. Claro. Por un afluente que desbordó completamente. Ahora, hace mucho que no tenemos un abril donde casi no ha habido un día que no lloviera. Enrique Viale es abogado, especialista en medio ambiente. ¿Hay indiferencia con estas inundaciones? Sí, hay una indiferencia y no se debaten las verdaderas causas de esto, ¿no? Que es, para nosotros, un triple factor, ¿no? El cambio climático, que es una realidad, no es una excusa, sino que acentúa la responsabilidad de los gobiernos, el fenómeno del Niño, que está anticipado por los expertos, y el modelo sojero, ¿no? El modelo sojero también responsable de mucho de esto, ¿no? Paradójicamente está Felipe acá, que fue el que autorizó la soja transgénica en la década del 90, cuando era secretario de Agricultura de Menem. El modelo sojero por la tala de árboles, por la tala de bosques. Pero eso no es el modelo sojero, eso es... ¿Cómo? Eso es la permisividad de los gobiernos provinciales. Que exista un producto que rinde más y que le generó enormes ganancias a toda la agricultura. No, bueno, también generó esto.
Claro, pero quiero decir que exista un producto no quiere decir que haya que talar árboles. 8 porque- millones de hectáreas desde que autorizaste la soja Absolutamente, transgénica. Pero 8 yo millones no de hectáreas. autoricé la tala de árboles. Además No, me fui al está año bien, está bien. siguiente de la Secretaría, ¿no es cierto? Y la tala de árboles depende del control que hacen las provincias. Bueno, es un Nunca modelo... imaginé que iban a talar No, está árboles bien, está bien. por la soja transgénica iba a tener esos precios, porque cuando yo puse, digamos, habilité la soja transgénica valía 200 y pico de dólares la tonelada. ¿No es cierto? Y Después se fue- convirtió en fue una especie de 500 y producto pico. especulativo. Desde Toda que la se década autoriza... que fue sí. muy alto. Pero quiero agregar algo. Apareció que hay que tenerlo en cuenta, Viale, que es, apareció la siembra... digamos, siembra directa. La siembra directa que, digamos, deja toda la materia viva, deja todo el tapiz vegetal entre línea y línea de siembra. Eso, digamos, eso ataja mucho más el agua que el uso del arado. Nuestros estudios y Le da nuestra vuelta, experiencia demuestran absolutamente lo contrario. Y los datos son concretos, desde que se autorizó, tapiz vegetal pero desde que se absorbe más autorizó la que soja... que el suelo No, desnudo, que era no lo es cierto, clásico no de es la cierto. siembra anterior. Son los famosos desiertos verdes. Es conocido mundialmente y es lo que produce que las inundaciones sean mucho más recurrentes, que el suelo absorba mucho menos con la siembra directa. 8 millones de hectáreas desde que se autorizó la soja transgénica y pasamos de 8 millones de hectáreas fueron deforestadas desde bosque que se natural. autorizó. Exactamente, pasamos de 12 millones de hectáreas. Eso no es un producto de la soja transgénica, sino... Es un producto de modelo Es como sojero yo te dijera que... es No, como yo te no, dijera Felipe. que es como yo te dijera que hay un medicamento que tenés No. que tomar de una manera y alguien permite que tomes el triple. No, pero Felipe, ¿Eso se atrás de podía haber esto- reglamentado de otra Además, manera? yo te digo, no debía haberse y autorizado. un Que se tema autorizó. muy importante. Bueno, pero está autorizado en Un toda tema muy América Latina. importante. No, no es cierto. que hay, digamos, un tema importante. Solo en Argentina, que vas a en coincidir el- conmigo en que la combinación de cultivos anual, digamos, si vos la abandonás al cultivo más rentable y no haces que la rentabilidad de cada cultivo se mueva a través de los derechos de exportación, por ejemplo, mejorando mucho la rentabilidad del maíz, mejorando mucho la rentabilidad del trigo, no se hizo nada porque la soja tenía el más alto derecho de exportación y entonces era un negocio para el Estado, además era muy alto el precio, entonces todo el país se sojizó porque ningún cultivo podía competir, pero no podían competir pero mantenían retenciones muy altas, es decir, nadie le mejoraba el precio a los demás productos. Eso está claro, pero hay El consecuencias. modelo sojero tuvo socios. El modelo sojero tiene consecuencias como la que Y estamos explotó viendo ahí. la década del 2000. No, explotó, sí, Cuando yo pero me fui, se no introducen había- en los yo 90. la autoricé en el 96. No, sí, sí. Cuando yo me fui en el Paradójicamente, 98, en no había el... crecido mucho. No, fue después. En los 12 años del kirchnerismo creció de 12 millones de hectáreas de soja transgénica a 22 que hay ahora. Exactamente. O sea, a pesar de esa pelea pirotécnica con el campo, como nunca explotó el modelo sojero, las consecuencias son esto y son también un modelo basado en agroquímico, ¿no? La soja transgénica esa está basada en agroquímico, que pasamos de 3 millones de agroquímicos que se arrojan, vos has tenido programas especiales sobre eso, a 300 millones de litros de glifosato que se arrojan en todo el territorio. Todo eso hace un cambio y en este caso, sumado al fenómeno del Niño y el cambio climático, hacemos todo lo peor para que estas cosas ocurran. Felipe, recién hablamos con Analía del Franco. La corrupción ha desplazado incluso la inflación de la preocupación de la gente. ¿Lo ves No lo así sé, vos? porque me parece que depende de qué gente. La gente que no le alcanza para llegar a fin de mes y está desesperada, a lo mejor asocia la plata que no tienen ellos con la plata de la corrupción. Pero ahora la desesperación del tema económico en millones de argentinos es muy importante. Muchachos, muchísimas gracias por venir. No, gracias. Así nos vamos. Le agradezco a la gente de Pizzería Monzú que nos da de comer en estas largas noches preparando tercera posición. Gracias, buenas noches. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.